Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel, el final de este capítulo que corresponde de los versículos 22 al 27 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Restricciones físicas impuestas por el Señor. Restricciones físicas impuestas por el Señor. Recuerden que para este tiempo devocional hemos estado leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a la lectura de nuestra porción, primero en la Reina Valera 60, de la porción para nuestro tiempo devocional de esta mañana. Dice la palabra de Dios, versículos 22 al 27. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: Levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: Entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. La misma porción en la Nueva Traducción Viviente, versículos 22 al 27 del capítulo 3, dice: Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: Levántate y sal al valle, y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui, y allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto en la primera visión junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie, me habló y me dijo: Vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos, porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces le dirás: Esto dice el Señor soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán, porque son rebeldes. Bien, para esta porción vemos ahora que el profeta Ezequiel recibe la orden de permanecer mudo hasta que Dios le diga que hable. Son estos medios que el profeta recibe para que el mensaje que él va a transmitir sea ahora recibido por la nación de Israel. Esta primera sección de acciones proféticas de Ezequiel fueron tanto visuales como verbales. Tenía un mensaje desagradable para llevar al pueblo de Jerusalén, que iban ahora a estar bajo un sitio. Además, el sitio sería tan prolongado que incluso los alimentos escasearían. Una tercera parte del pueblo moriría de hambre o enfermedad. Otra tercera parte moriría en luchas alrededor de la ciudad, y la mayoría de los restantes serían dispersados y solo quedarían unos pocos. Para transmitir ese horrendo mensaje, Ezequiel debería de usar, un método llamativo. Él tenía que simbolizar el sitio. Parece que a esta altura él perdió la facultad de hablar y solo sería capaz de hablar cuando tuviera uno de estos mensajes de Dios para declarar. Esta pérdida parcial del habla continuó hasta que le llegaron noticias de la caída de Jerusalén.
Habría también otros mensajes dramatizados por parte de Ezequiel, pero este primero debe haber establecido su reputación como uno de los profetas más singulares de Israel. Podríamos hallar el método de Ezequiel de entregar su mensaje heterodoxo, aún divertido o embarazoso. Sin embargo, es más importante comunicar el mensaje que preservar la reputación popular del orador. Se le dice a Ezequiel que salga al valle, y cuando sale al valle ve la gloria del Señor y se postra. Se les da las instrucciones de ir y confinarse en su propia casa. Se le informa también que quedaría incapacitado para hablar, excepto cuando esté entregando un mensaje de Dios. Siendo el profeta mandado ir al campo, ve ahí la gloria de Jehová. Recibe este mandato singular y incluso le dice, he aquí que pondrán cuerdas sobre ti, lo que ha de entenderse figuradamente, puesto que tal violencia no habría sido permitida entre los cautivos de Babilonia. También le advirtió Jehová, estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende. Tan difícil había de ser el ministerio del profeta entre el pueblo, y tan poco caso había de hacerse a sus palabras, que él sería como un hombre mudo, como uno que ni hablaba ni salía de su casa. Esa es la gran indiferencia del pueblo a las palabras del profeta, lo que le hace enmudecer y le ata a su casa. Los elementos que vemos aquí son los mismos elementos que vemos en el capítulo 1. A primera vista, parece que estas palabras contradicen lo que Dios le dijo antes a Ezequiel. El profeta apenas había escuchado que fuera guardián y advirtiera a otros, y ahora se le manda a que se recluya. El simbolismo de estar amarrado con sogas indicaba que no podía salir para estar entre el pueblo. El Señor le iba a impedir que hablara a la gente, aunque esta ciertamente necesitaba escuchar lo que el profeta tenía que decir. La solución de esta aparente contradicción está en el versículo 27. Cuando yo te haya hablado. El profeta debía permanecer aislado y en silencio. No se debía relacionar con la gente si lo único que tenía para ofrecerle al pueblo era su propia opinión. Ezequiel debía hablar solo cuando el Señor le hablara y Dios le abriera la boca y le pudiera decir verdaderamente al pueblo, así ha dicho Jehová. Cada vez que los hombres de Dios den sus propias opiniones en lugar de la verdad del Señor, sería mejor que permanecieran callados en vez de extraviar a otros. Hay un momento y un lugar para nuestras opiniones personales, pero no cuando se nos llama a decir la verdad de Dios. Cuando hablemos en su nombre, necesitamos tener mucho cuidado para que podamos afirmar confiadamente que lo que hemos hablado es lo que así ha dicho Jehová. El profeta se encuentra en esta singular condición. Ha de hablar las palabras de advertencia a Israel, pero primero ha de encerrarse en su casa, evitando los pronunciamientos proféticos y hablar de la presencia de Dios. Luego, solamente hablará cuando Dios abra su boca, cuando sea momento de anunciar la palabra de Dios a la casa rebelde. El llamado del cautivo de Quebar refleja verdades importantes para los obreros cristianos. El texto podría decir, hijo de hombre, yo te envío. Y la lectura del todo el capítulo 2, veríamos la audiencia del mensajero, la preparación del obrero, la comisión y la responsabilidad. Hay en este pasaje restricciones físicas impuestas por el Señor al profeta. Ezequiel es movido a salir al campo para encontrarse con Jehová. Campo, la palabra Bicá, significa valle.
Esta palabra se refiere a uno de los muchos amplios valles o planicies que se encuentran en la cuenca de Mesopotamia. Se desconoce cuál era la ubicación de ese campo en específico. En ese lugar, Ezequiel ve la gloria de Jehová. Por segunda ocasión, de nueva cuenta, su reacción fue de humilde sumisión y cae postrado sobre su rostro. Entonces el Espíritu entra en él y hace nuevamente que se ponga sobre sus pies. En los tiempos del Antiguo Testamento, la morada del Espíritu Santo no era continua dentro del creyente. En esta instancia, el Espíritu entró nuevamente en Ezequiel para darle fuerza para realizar su ministerio. A continuación, Dios indica al profeta que tendría restricciones. La primera fue que entrara y se encerrara en su casa. Esto no significa que no podía salir de ella, sino más bien que debía refrenarse de tener abierto compañerismo con el pueblo. No obstante, con frecuencia los líderes venían a su casa para recibir la palabra de Dios. La razón que el Señor le dio fue que si no se quedaba en su casa, sus opositores tendrían cuerdas sobre él para atarlo. Te ligarán, de tal modo que no pudiera mezclarse entre ellos. Algunos estudiosos han sugerido que el Señor dijo a Ezequiel que se quedara en casa porque estaba preocupado por su seguridad física, ya que los que se oponían a su ministerio tratarían de impedir que proclamara la palabra del Señor. Aún así, no existe evidencia de que Ezequiel fuera impedido físicamente o restringido por la fuerza. Con toda seguridad, esta debe ser la figura del lenguaje. Ezequiel fue impedido de mezclarse con el pueblo y debía confinarse a su hogar debido a que el pueblo se oponía al mensaje de Dios. Su restricción había sido impuesta por el Señor para demostrarles que estaban siendo rebeldes, al negarles el acceso libre al profeta. Dios informó a Ezequiel que tendría una segunda restricción. Haré que tu lengua se pegue a tu paladar y estarás mudo. Ezequiel padecería una mudez temporal para que no hablara con el pueblo. No obstante, esa condición no fue continua ni permanente, era una señal para la casa rebelde del pecado en que estaba. Algunos observan al final de este capítulo que hay una contradicción entre la encomienda dada a Ezequiel para que actuara como atalaya y la prohibición de hablar con el pueblo. La solución al problema se encuentra aquí en el versículo 27. El silencio de Ezequiel fue impuesto sobre él como individuo. De ahí en adelante solo hablaría cuando el Señor se lo indicara. Dios le dijo: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás lo que él le mandara. Cuando guardaba silencio era porque Dios no le había hablado. Cuando lo hacía era porque el Señor le había dado su mensaje. Como atalaya debía abrir su boca y decirles: así ha dicho Jehová el Señor. Esta sección termina con las palabras: el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. La primera parte de la oración significa: el que quiera oír, oiga. La sugerencia es que la recepción o rechazo del mensaje de Ezequiel por una persona estaban determinados por su disposición o falta de ella a escuchar la voz divina. Aquel que fuera receptivo al Señor aceptaría el mensaje del profeta, pero el que despreciaba a Dios también rechazaría su mensaje. Estas palabras son similares a las que Jesucristo expresó durante su ministerio terrenal: el que tenga oídos para oír, oiga. Así que si nosotros revisamos cuidadosamente esta porción, vemos que después de esta manifestación de Dios al profeta y de las plenas instrucciones que le había dado, su trabajo al principio no parece estar en proporción con su llamamiento. Para animarle contra las dificultades que ya preveía, Dios le favorece con otra visión de su gloria. Dios le hace salir al campo para hablar con él. Vemos
la condescendencia de Dios al conversar tan familiarmente con un pobre cautivo que además estaba de mal humor para emprender la tarea. Gran consuelo da a nosotros el estar a solas con Dios, retirados del mundo para conversar con Él, oírle y hablarle. Y una persona piadosa dirá que nunca se está menos solo cuando se está solo con Dios. Ezequiel va al campo de mejor gana que cuando fue a los cautivos de Tel Aviv. En el campo ve la visión que había visto junto al río Quebar. Le había llamado Dios a que saliese al campo a hablar con él, pero hizo mucho más, pues le mostró su gloria. No hemos de esperar en la actualidad gozar de tales visiones, pero es un favor de mayor categoría poder mirar por fe la gloria del Señor e ir siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Podría esperarse ahora que Dios le enviase a un lugar de mucha concurrencia y hacer que Él y su mensaje resultasen aceptables, a fin de que tuviese una más amplia puerta de oportunidades abierta para Él. Pero lo que aquí se le dice es contrario a eso. En lugar de enviarle a una pública asamblea, le ordena confinarse en su alojamiento. Él no estaba tan dispuesto a aparecer en público, y cuando lo hizo el pueblo no lo tomó en consideración, y como en justa reprensión a él y a ellos, a él por su timidez y a ellos por su frialdad, Dios le prohíbe aparecer en público. Tiene que encerrarse dentro de su casa para recibir más tarde revelaciones de la mente de Dios. Los ancianos de Judá le visitaron y se sentaron delante de él en su casa para ser testigos de su éxtasis, pero solo a partir del capítulo 11 vemos eso. Es cuando habló a los deportados todas las cosas que Jehová le había mostrado. En lugar de procurarle estima y afecto de aquellos a quienes había enviado, Dios le dice que la atarán con cuerdas y no podrá salir entre ellos. No hay por qué ver aquí, como lo dice Matthew Henry, una medida de fuerza por parte de los cautivos, persiguiéndole como a un perturbador de la paz bajo pretexto de que está loco. Se trata, en todo caso, de un gesto simbólico. Tanto en este encierro como en la mudez se le impone en el versículo 26, se da a entender que Dios le impone un corte provisional de su predicación profética. El que mejor podría hablar a sus compañeros de cautiverio se ve impedido de hacerlo por prohibición expresa de Dios, hasta que Él le abra la boca. Y la razón que se da, repetida una y otra vez, es que son casa rebelde. Aquellos a quienes Él es enviado y no merecen tenerle por reprendedor. Cuando Dios le hable y se proponga hablar por medio de Él, Él le abrirá la boca. Así, aunque vemos que hay varios desafíos, el desafío en esta sección es el llamado a la obediencia total. Existen distintas opiniones si se debieran leer este pasaje como la introducción a la primera serie de mensajes o a la conclusión del llamado. No es raro en las Escrituras encontrar pasajes de transición, por lo que no hay alguna razón importante para pensar que se trata de una nueva unidad de pensamiento. Es un pasaje que relaciona el relato del llamado con los mensajes de condena del profeta. En un sentido preciso, esta visión resume las anteriores y al mismo tiempo anticipa algunas de las maneras en que habrá de anunciar lo que recibió de Dios. A pesar de eso, no hay razones objetivas para pensar que se trata de una composición artificial, sino de una conclusión al llamado del profeta a través de una experiencia especial. El pasaje contiene
un contexto y relato y significado de la experiencia final del llamado del profeta Ezequiel. ¿Cuál es el contexto de la experiencia? El profeta comienza afirmando que vino allí sobre mí la mano de Jehová. Como ya se ha mencionado, la mano de Jehová es una expresión que muestra el dominio que Dios tomaba sobre el profeta. Esta estaba sobre él, indicando al mismo tiempo que iba a vivir una experiencia singular. Le dice que sale al campo y que entonces hablará con él. Esta salida al campo para tener ese encuentro singular es común en los relatos bíblicos. Estos versículos, más que poner el acento en el contexto geográfico, marcan el contexto teológico. Hablaré contigo, me comunicaré contigo. La obediencia lo llevó a un nuevo encuentro con la gloria del Señor que ya había visto en el capítulo 1. Y de la misma manera que antes, se inclina para adorar. Dentro del relato de la experiencia vemos algunos elementos. La obra del Espíritu en Ezequiel. Primero, dice que éste hizo 3 cosas en relación con el profeta. Entró en mí, me puso sobre mis pies y me habló. En primer lugar, entró en mí. Se convirtió en una experiencia interior. Después, me puso sobre mis pies. En un sentido preciso, le afirmó a la tarea que tenía que realizar. Y tercero, me habló. Es decir, tenía algo que transmitirle. Este tipo de experiencia, aunque extática en el sentido preciso, prepara al profeta para la acción, como se puede notar por el sentido de los verbos que usa. Segundo, primero la obra del Espíritu en Ezequiel y segundo, los mandatos del Espíritu en Ezequiel. El Espíritu dio al profeta algunas restricciones que tenían un valor simbólico. En primer lugar, le dijo que debía entrar y encerrarse. La sucesión de verbos muestra 2 imperativos. Se trata de 2 órdenes. Él debía encerrarse a sí mismo dentro de su casa. También se le ordena, no podrá salir entre ellos. Notemos que hay una prohibición más, un imperfecto que tiene fuerza imperativa. Al mismo tiempo, se debe mencionar la repetición de la palabra hebrea que se traduce entre ellos. Debía estar en su casa para no estar entre ellos. Y tercero, por último, el Espíritu le impone lo que debía llamarse un silencio relativo. El texto dice, quedarás mudo o quedará con la lengua que se pegue en tu paladar. No se trata de algo absoluto, de tiempo en tiempo Dios hablará al profeta y éste podría transmitir este mensaje a su pueblo. Esta afirmación tenía por objeto mostrar al pueblo que cuando el profeta hablaba era porque Dios tenía algo que decir y cuando el profeta estaba en silencio era porque no había palabra de parte de Dios. Un último detalle a mencionar es que no debía ser para ellos como un hombre que amonesta, una frase interesante para el que había sido llamado a ser un vigía, que tenía por misión fundamental advertir. La respuesta se encuentra en el sentido del verbo que se traduce amonestar, que tiene el sentido de corregir o mostrar lo correcto. Para algunos estudiosos tiene el sentido de interceder a fin de que se cumplan los requisitos del pacto o convenio. Al profeta se le prohíbe que intervenga en favor de su pueblo. Debía compartir con ellos el mensaje que había recibido de parte de Dios. Como ya hemos dicho, este último desafío contiene un resumen o recapitulación de los anteriores y al mismo tiempo hace una última demanda al profeta, la obediencia total. Si hasta ese momento había estado dispuesto a obedecer como hijo de Dios y había aceptado los desafíos, en ese momento debía hacerlo como siervo de Dios. No solo debía ser obediente para aceptar el llamado, sino para vivir de acuerdo al mismo. Al profeta le esperan años de luchas y de dificultades. La suya debía ser una vida de obediencia. Y ese es el principal llamado que hace Dios ahora al profeta Ezequiel. Todo esto termina
eh, hablándonos del trabajo que que se le ha sido impuesto a Ezequiel. Ezequiel reconoció su impotencia ante Dios y cae postrado nuevamente en su presencia. En ocasiones nuestra prosperidad, nuestra popularidad o nuestra fuerza física nos ciegan ante nuestra impotencia espiritual. Sin embargo, nada de lo que hagamos por nuestra cuenta puede realizar mucho para Dios. Solo cuando Dios tiene el control de nuestra voluntad podemos realizar grandes tareas para Él. El primer paso para ser una persona de Dios es admitir nuestra necesidad de ayuda. Luego podemos ver lo que Dios puede hacer realmente en nuestra vida. Entonces y solo entonces podemos descubrir las grandes cosas que Dios puede obrar a través nuestro. A Ezequiel finalmente se le permitía hablar únicamente cuando Dios tenía un mensaje para el pueblo. El pueblo sabía que cualquier cosa que él dijera era mensaje de Dios. No tenían que preguntarse si Ezequiel hablaba por la autoridad de Dios o por iniciativa propia, porque solamente se le permitía hablar cuando el mensaje provenía de Dios. Admitamos nosotros mismos que estamos por siempre endeudados a la mediación de Cristo para la bendecida interrelación entre Dios y el hombre. El creyente verdadero dirá, nunca estoy menos solo que cuando estoy solo. Cuando el Señor abrió la boca de Ezequiel, él iba a entregar directamente el mensaje, a exponer la vida y la muerte, la bendición y la maldición ante la gente y dejarlos a su elección. Era el trabajo de Ezequiel, era el momento para el cual Dios le había llamado. Ezequiel había de pronunciar muchos mensajes. Ezequiel habría de tener más momentos para comunicar lo que Dios le había dicho. Pero todo esto empezaría con la obediencia. Tenemos varias lecciones a través de la vida de Ezequiel para nosotros. Los fracasos de un pueblo no impedirán que se cumplan el plan que Dios tiene para el mundo. Y es la acción de Dios, la respuesta de cada persona a Dios lo que determina su destino eterno. Y sobre todo, Dios sigue teniendo las riendas, sigue teniendo a gente que Dios dispone para transmitir su mensaje aún en los lugares menos esperados. Vemos que Ezequiel es llamado a profetizar en Babilonia, a profetizar a los cautivos, y aún Dios dispone que en ese lugar, en ese instante, ellos puedan contar con la palabra de Dios. Oremos para que nosotros, los que hemos sido comisionados para transmitir su palabra, lo hagamos fielmente. Y cada vez que nosotros podamos expresarnos, podamos expresar la palabra de Dios fielmente y obedientemente, podamos así cumplir con el cometido que se ha puesto en nuestras manos. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Omnipotente. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos permite, Señor, estar delante de ti, tener este tiempo de comunión contigo, Señor, tener este acercamiento a tu palabra. Y Padre, te rogamos para que en este día tu palabra nos siga acompañando en el transcurso del día y podamos meditar en esto que nos has transmitido hoy. Padre, perdona cuando hemos sido desobedientes, perdona cuando hemos sido rebeldes y cuando hemos callado nuestra boca, cuando tu mandato ha sido abrirla y hablar y comunicar tu mensaje. Permítenos, Señor, de tu capacidad. Permítenos, Señor, de tu valentía.
Señor, y dotados de ello podamos comunicar valientemente tu mensaje a aquellos, Señor, que se encuentran extraviados, a aquellos, Señor, que no han escuchado de tu mensaje, o incluso aquellos, Señor, que lo han escuchado y se han apartado de él. Gracias, Padre, porque nos haces partícipes de tu obra. Gracias, Padre, porque nos permites, aunque imperfectos, comunicar a otros de las bendiciones que provienen de tu mano. Permítenos, Señor, el gozo y la alegría de todos los días contar con tu presencia y todos los días, Señor, poder comunicarnos contigo y hablar contigo, Señor, y recibir de ti alimento. Todo lo rogamos, Señor, todo lo pedimos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.